Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar analizando toda la previa del partidazo de la jornada que enfrenta el Girona contra el Barcelona. Es el domingo a las 4:15 de la tarde y la verdad, después de 15 días sin ver al Barça, ya me apetece a ver cómo va a responder en un partido muy exigente como es en el campo del Girona. Quiero recordar que el Barça ha empezado la Liga con muy buen pie, dando muy buenas sensaciones y el último partido goleó por 7-0 al Valladolid. Por lo tanto, esperamos la mejor versión del equipo. Creo que va a ser un partido muy bonito, que se van a ver muchos goles de ida y vuelta, en la que los dos equipos son modelos de fútbol que plantean un juego muy bonito para el espectador. Y como digo, estoy con muchas ganas y muchas expectativas para el partido. Antes de analizar un poco el partido y un poco qué se puede ver, qué podemos esperar, quiero analizar algunas noticias en clave azulgrana. La primera de todas, y esta es para mí la mejor de las últimas semanas, es la incorporación de Gavi a los entrenamientos del Barça. Quiero recordar que Gavi lleva prácticamente un año de baja y creo que la mejor noticia es su reincorporación al día a día habitual del equipo. Lógicamente no ha entrado en la convocatoria para el partido que se juega en Montilivi, pero ya es un paso muy importante el hecho que ya se pueda sumar a los entrenamientos. Gavi es una figura importantísima, ya no solo en el futuro del Barça, sino también en el presente, en el corto, medio y largo plazo. De hecho, la lesión de Gavi, que fue los ligamentos con afectación de menisco, es exactamente la misma lesión que ha tenido Marc Bernal contra el Rayo Vallecano, es exactamente lo mismo, lo operaron hace unos días y se especula que también podría estar unos 12 meses de baja. Son lesiones muy graves porque cuando un jugador se la hace, se pierde toda la temporada, más el tiempo que está después en entrar en dinámica del equipo, porque no es lo mismo empezar a entrenar que estar ya físicamente en forma y bien. Entonces, debemos tener paciencia con Gavi porque aunque haya empezado ya a entrenar, es importante ir despacio y sobre todo que no recaiga de la lesión, que esto sí que sería muy dramático para el jugador y para el equipo en general. Y hablando de lesiones, también quería mencionar el nombre de Ansu Fati. No es que se haya lesionado ni mucho menos, lo digo en sentido positivo porque el cuerpo técnico y todo el mundo que lo ha visto entrenar esta temporada en el Barça habla muy bien de él y hay muchas expectativas en que podamos volver a ver un gran Ansu Fati durante esta temporada. En mi opinión, decir que después de las lesiones no volvió a ser el mismo y que si pudiéramos recuperar, aunque fuera un 70% del jugador que fue, ya sería el fichaje del año para mí, porque apuntaba a estrella y por desgracia esa lesión de rodilla que lo operaron creo que fueron 3 veces, 3 o 4 veces fueron. Entonces desde ese momento no ha vuelto a ser el mismo, aunque hay, voy escuchando periodistas y hay informaciones que dicen que la lesión de Ansu Fati, esta operación de rodilla, no es el problema de su rendimiento actual. El problema de su rendimiento vino por una lesión en los isquiotibiales que le aconsejaron que se operara. Los servicios médicos del Barça le aconsejaron la operación y él, después de las 3 operaciones de rodilla, desechó la posibilidad de operarse. Prefirió seguir con un tratamiento conservador. Y es una lesión que hay otros jugadores del Barça que la han tenido, se han operado, les ha salido bien, y él en su caso prefirió esperar, hacer un tratamiento conservador, y esto provoca que no pueda hacer muchos sprints al máximo. Es decir, con los GPS que llevan cuando están entrenando los jugadores, se detecta que Ansu Fati, cuando lleva, por ejemplo, 20-25 sprints, su musculatura ya está al límite, para decirlo de alguna forma. Y en cambio, claro, un jugador profesional debemos tener en cuenta que durante un partido debe hacer entre 60 y 70 sprints al máximo rendimiento, al máximo, a tope. Y él no puede dar este número de sprints durante un partido, que a los 20-25 su musculatura dice basta. Y esto es información que sale en los GPS que llevan los jugadores. Esto es lo que se comenta entre algunos periodistas.
Y bueno, podría ser, no es descartable. Claro, el jugador, viendo que le aconsejaron operarse de la rodilla y después tuvo que pasar por 3 operaciones, pues bueno, es lógico que se lo piense. Lo que pasa es que, bueno, eso de los isquiotibiales, pues le afectó, bueno, el tratamiento conservador que siguió no fue bien, y ahora, bueno, pues parece que lo está pagando en este sentido. Bueno, veremos si vuelve a recuperar su mejor versión. Decir también que Flick lo está acercando al área porque, claro, Ansu Fati siempre ha sido extremo zurdo en el Barça, y ahora Flick lo pretende acercar al área. ¿Por qué? Porque jugando de 9 no tendrá que hacer tantos sprints. Y si algo ha caracterizado siempre a Ansu Fati es su capacidad goleadora. Entonces, si lo acercas al área y no tiene que correr tanto, y es un jugador que mantiene el gol que ya dio en el Barça durante sus primeros años, pues bueno, puede ser que recuperemos parte, al menos un porcentaje del jugador que fue en su momento. Yo ya digo que solo un 70-80% sería el mejor fichaje de la temporada. Yo quiero dejar claro que para mí Ansu Fati, al 80% de lo que se vio en su momento, es mejor que Nico Williams al 100%. Y no es que no me guste Nico Williams, es un buen jugador y considero que hubiera sido un buen fichaje para el Barça. Pero es que Ansu Fati, lo que vi en él con 16 años, era de estrella absoluta. O sea, yo me imagino que no hubiera tenido este problema de lesiones y lo que sería hoy el Barça con Ansu Fati más Lamine Yamal. Bueno, es que no los pararíamos. Es una pena que jugadores tan jóvenes tengan este tipo de lesiones y bueno, que les trunque su carrera deportiva. Y a ver, ojalá Hansi Flick vuelva a sacar la mejor versión del jugador. Puede ser una buena opción que lo vuelva a acercar al área, que juegue de 9 y de esta forma, bueno, pues mantener el gol que siempre ha tenido y no tener que hacer tantos sprints. Veremos cómo evoluciona. Me gustaría verlo ya en Montilivi contra el Girona. De hecho, ya tiene la alta médica. Bueno, recordemos que cogió la baja en pretemporada por una fascitis plantar, que por lo que dicen son muy dolorosas, y bueno, actualmente ya tiene la alta médica y veremos a ver si puede entrar en dinámica del primer equipo. Tanto el cuerpo técnico como Hansi Flick estaban muy contentos de la pretemporada que estaba haciendo el jugador. Por lo tanto, bueno, veremos, ojalá vuelva a rendir bien en el Barça. Sería una gran noticia para el jugador y para el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ahora sí que quería hablaros de otro tema, en este caso, para mí, un tema negativo para el Barça, porque recientemente Iván Rakitic hizo unas declaraciones que, bueno, han levantado bastante polémica, pero yo también agradezco al jugador que las haya hecho porque, bueno, creo que son situaciones que no se deben esconder en el fútbol, son situaciones complicadas y que demuestran falta de profesionalidad entre los futbolistas. Y si un futbolista, con los contratos que tiene y representando al Barça, con la importancia del equipo, con la importancia del club, con la importancia de defender el escudo, si un jugador no es profesional, creo que es bueno que salga retratado. Así de claro lo digo. Voy a leer las declaraciones que hizo Rakitic y después las comento. Rakitic dice: para mí, con todo el cariño y el respeto para todos los equipos, en el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y por pensar en otras cosas que no eran de fútbol. La cagamos contra la Roma y el Liverpool, pero estoy convencido de que nos afectó ese aburrimiento de sentirnos demasiado superiores. Si no se da el máximo, no ganas. Si hubiéramos mantenido el hambre, hubiéramos ganado 1 o 2 Champions más. Bueno, yo después de estas declaraciones, la verdad es que no sé por dónde empezar. Analizamos la primera parte de las declaraciones. En el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y por pensar en otras cosas que no eran de fútbol. Ya prefiero directamente no entrar en las cosas que no eran de fútbol, porque si lo de aburrimiento ya es grave, ¿qué será lo otro? Será peor porque no lo menciona. Si menciono lo de aburrimiento, que implica una falta de profesionalidad máxima entre los jugadores,
No quiero pensar que es lo otro, porque entiendo que es peor si no lo menciona. Entiendo que es peor. Entonces, bueno, me parece de una gravedad extrema que jugadores que defienden el escudo del Fútbol Club Barcelona no hayan ganado 2 Champions más por aburrimiento y por pensar en otras cosas que no son el fútbol. Esto es muy grave, pero mucho, mucho. Jugadores que tienen contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona. Jugadores que pretendían jugar por decreto en ese momento. Jugadores que, por lo que se está diciendo actualmente, entrenaban 45 minutos y tenían récord de días libres en el Barça. 45 minutos los días que les tocaba entrenamiento. Después ya los días libres ya, bueno, hacían lo que querían. La cagamos contra la Roma y contra el Liverpool. Bueno, yo añadiría contra el Bayern, contra el Atlético de Madrid, contra la Juventus, contra el PSG. Bueno, la cagaron muchas veces, muchas. Jugadores profesionales, con contrato profesional con el Barça. Lo llevo diciendo desde que empecé el canal. El problema del Barça no era el equipo. El problema del Barça era la actitud, era el trabajo, eran los entrenamientos. ¿Vale? El Barça tenía un equipazo que por jugadores no era normal que cada año en Champions salieras goleado. El Barça tenía a Messi, tenía a Suárez, tenía a Busquets, a Piqué, Jordi Alba, Rakitic, Iniesta durante un tiempo. Luego también muchas eliminaciones de Champions se dieron con Neymar en el equipo, con la MSN. ¿Pero esto qué es? Si no se ha visto mejor equipo en la historia del fútbol por plantilla y por jugadores. Y que luego la Roma nos meta 3 goles, 3-0. Que el Liverpool, jugando con los suplentes, nos metió 4-0. Que el tercero o el cuarto gol se giraron todos los jugadores del Barça en un córner y remataron los jugadores del Liverpool solos, porque los del Barça habían dejado de defender ese córner, que esto es que es muy grave, mucho. Y claro, como barcelonista, como culé, ver que el Barça podría tener 1 o 2 Champions más y que no las tiene porque hay jugadores que estaban aburridos y que pensaban en otras cosas que no eran de fútbol, que ya os digo, prefiero no saber lo que es directamente, porque es que me enciendo con estas cosas, es que es muy grave, mucho, de verdad. Yo no puedo entender cómo jugadores profesionales... Hombre, me da igual que no estés motivado, tienes un contrato profesional. Es como si el Barça ahora llega y dice: no, es que a ver, este año no me han ido bien las cuentas, por lo tanto no puedo pagarte. No, hay un contrato, debe cumplirse y los jugadores deben ser profesionales y rendir al máximo, porque después van a exigir cobrar a final de mes o a final de temporada. ¿Verdad que sí? Pues tú tienes la obligación como futbolista, la obligación profesional y moral, porque estás defendiendo a un equipo que tiene miles de aficionados, millones de aficionados en el mundo. Tu obligación moral y profesional es darlo todo en el campo y no estar aburrido y pensando en otras cosas que no son de fútbol. Hay muchos momentos para pensar en cosas que no son de fútbol. Cuando no estés entrenando, cuando no estés jugándote la vida contra el Liverpool en semifinales de Champions, piensas en otras cosas que no sean de fútbol. Pero si tú estás jugando en Anfield, jugándote una final de Champions, tú tienes la obligación de darlo todo. Y quien dice Anfield, dice el campo de la Roma, dice contra el Bayern, que nos metieron 8 goles, con Messi, Suárez, Busquets, Piqué, Alba en el equipo. 8 goles nos metieron. Y luego, claro, ya veías en ese momento que algo fallaba, que lógicamente con este equipo, con estos jugadores, si tuvieran la presión y la intensidad que tenían los otros equipos en Champions, rendirían a un buen nivel. Esto ya se veía. Ya se veía que el problema era que no entrenaban bien, que no corrían lo suficiente, que no presionaban. Esto ya se veía. Pero claro, se pasaron años fichándole suplentes a estos jugadores, para no faltarles al respeto, porque claro, les habían dado mucho al Barça. ¿Cómo lo que se habían dado mucho? Es su obligación, tienen un contrato profesional. Sí, son jugadores buenísimos. Más que les tendrían que haber dado al Barça, porque quiero recordar, ¿quién les ha dado más, los jugadores al Barça o el Barça a los jugadores?
Esto me gustaría saberlo. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que les han dado más el Barça a los jugadores o los jugadores al Barça? Lógicamente las cosas son un quid pro quo, pero es que muchas veces este equipo, en los últimos años sobre todo, falló mucho en Champions, y luego, con los equipazos que tenía el Barça, salían diciendo que no nos daba, que no nos da, que no es suficiente. Messi salió varias veces diciendo que no nos da. Con Suárez, con el mismo Messi, con Busquets, con Piqué, Jordi Alba en el equipo, Rakitic, algunas temporadas, las últimas, de Iniesta. Bueno, pero no nos da, no es suficiente. Bueno, y luego, por lo que comento, ¿no? Que se pasaron años fichándole suplentes para no faltarles al respeto, para que no se enfadaran. ¿Qué pasaba? Que jugaban por decreto. Jugaban los mismos por decreto, el club de amigos, vamos. Jugaban siempre los mismos por decreto. ¿Por qué? Porque en el banquillo no tenías gente mejor. Bueno, esto creo que debe servirle al Barça para, en un futuro, cuando tenga un buen equipo, si ven que hay un jugador en otro equipo bueno, ficharlo para que haga presión a los titulares. Porque si no, los jugadores se hacen los amos y señores de los clubs, y esto es lo peor que le puede pasar a un equipo. Que manden más los jugadores, que el entrenador, que la directiva. Dentro de un vestuario es muy importante que la autoridad la tenga el entrenador, que mande al entrenador, que se entrene como el entrenador pide, como lo están haciendo ahora con Hansi Flick, que están haciendo dobles sesiones de entrenamiento, de 2 horas, muchas sesiones. Es que se está notando ya desde el principio de temporada, desde el inicio, con los buenos partidos que ha hecho el Barça, con lo bien que está aguantando los partidos del Barça hasta el minuto 90. Otras temporadas en el minuto 70 es que ya no podían más al equipo. Ya les faltaba el aire. Lesiones musculares sin parar. Cada sprint que hacían era una lesión muscular. Cada partido tenías 1 o 2 lesiones musculares. Bueno, actualmente con Flick esto de momento veo que ha cambiado. Se está entrenando bien y esto implica mayor rendimiento en el campo y menos riesgo de lesiones. Bueno, de momento creo que este año se están haciendo las cosas muy bien. De hecho, Flick, en el partido contra el Girona está bastante cerca de Barcelona. Y teniendo en cuenta que venían de selecciones, Flick ha decidido viajar el día antes de partido, lo cual aplaudo muchísimo. ¿Por qué? Porque les está diciendo a los jugadores que el partido es muy importante, es muy serio y por lo tanto deben viajar un día antes, dormir bien en el hotel de Girona, y con ello Hansi Flick también se asegura que todos los jugadores vayan a dormir temprano, porque si están en Barcelona en su casa, no sabes lo que van a hacer los futbolistas. Entonces, si tú te desplazas al hotel al día antes, ya te aseguras que los jugadores descansen de la forma que lo deben hacer. ¿Vale? Esto es muy importante, mucho. Entonces, bueno, para mí es algo de valorar del entrenador. Que haya jugadores que a lo mejor no les guste, pues te aguantas y Flick les puede poner perfectamente los resultados del año anterior contra el Girona. Creo que fueron 4-2 en Montjuïc, 2-4 en Montjuïc, porque el Girona era el visitante, y 2-4 en Montilivi. 4-2 en Montilivi, porque el Girona era el local, en Montilivi. 2-4 en el partido de ida, 4-2 en el de vuelta. 2 goleadas del Girona. El Girona sí que es verdad que empezó esta temporada un poco flojo, pero es que en los 2 últimos partidos ha vuelto a demostrar el gran equipo que es, y el gran entrenador que es Mitchell, que ha cogido unos jugadores que son prácticamente todos nuevos, tiene toda la columna vertebral del equipo nueva, y vuelven a jugar bien al fútbol, vuelven a marcar goles. Creo que vencieron por 4-0 a Osasuna en el último partido de Liga, y el penúltimo 0-2 en el campo del Sevilla, en el siempre complicado campo del Sevilla. Por lo tanto, bueno, muy bien la decisión de Flick de viajar el día antes, y así les estás dando un mensaje también a los jugadores de que el partido es muy importante y que debe haber la concentración al 100%, al máximo. Y bueno, en cuanto al partido, ya he comentado que creo que se va a ver un partido muy muy bonito,
creo que son dos de los equipos que mejor fútbol plantean de primera división, al menos para el espectador. Los dos equipos juegan muy bien al fútbol, mucho. El Girona ya lo demostró la temporada pasada y esta, bueno, vuelve a estar en la senda de la victoria, claramente. En su momento dije que el Girona podía pasarlo mal jugando todas estas competiciones que tiene este año, bueno, Copa del Rey, Champions, Liga, y creía que, bueno, lo tendría complicado para la Champions, pero viendo el rendimiento del equipo en las dos últimas jornadas, no descartaría que volviera a luchar para la Champions, el Girona. Que se tiene, claro, ahora estamos empezando, se tiene que ver cómo evoluciona el equipo a lo largo de la temporada cuando ya llega la fatiga física de jugar Champions, Copa, Liga, a ver cómo lleva esto el equipo de jugar cada 2 días o 3. Pero bueno, viendo el rendimiento de los últimos 2 partidos y el buen entrenador que es Mitchell, no me sorprendería que pudieran luchar para la Champions durante esta temporada. Veremos cómo evoluciona el equipo, pero de momento el partido del domingo a las 4:15 para mí es el mejor partido de la jornada. Y esto que también hay otros partidos buenos como la Real Sociedad Madrid el sábado a las 9 o el Atlético de Madrid-Valencia el domingo también a las 9. Pero bueno, para mí el partido de la jornada es el Girona-Barça. Ya os lo digo porque para mí son los dos equipos que mejor fútbol plantean de primera división. Además creo que se van a ver muchos goles, tanto por un equipo como por el otro. Va a ser un partido, creo, muy bonito. Estoy con muchas ganas de verlo y, bueno, decir que, bueno, en cuanto a las posibles alineaciones del Barça al menos, bueno, creo que Ter Stegen es muy claro que va a jugar y luego línea defensiva con Cubarsí y Íñigo Martínez, que lo han venido haciendo muy bien estos últimos partidos. Laterales para Koundé y Balde. Centro del campo seguramente será Marc Casadó en el pivote defensivo. Luego, de interiores o mediapuntas, seguramente, bueno, yo optaría por Pedri, bastante seguro. Veremos si Dani Olmo puede jugar porque salió del último partido con la selección con un golpe. En principio no le debe impedir jugar contra el Girona y a mí me gustaría que estuviera porque dado el rendimiento que ha dado en los últimos partidos es muy necesario para el Barça y para un partido tan exigente como es el de Montilivi. Pero bueno, veremos también si a nivel físico, después de recibir el golpe, puede estar en el equipo. Lo más importante es que no se lesionen jugadores, lógicamente. Y arriba veo muy claro que Rafinha va a ser titular porque ha estado estos 15 días entrenando con el Barça, no ha ido con la selección brasileña por sanción. El extremo derecho con Lamine Yamal y arriba en punta Lewandowski. Yo al menos es la alineación que pondría, veremos si Hansi Flick también opina lo mismo. Y bueno, esto es todo. Veremos si el Barça puede mantener la distancia con el Madrid y Atlético de Madrid. Esto sería muy positivo. O si incluso podría hacerla más grande, porque el Madrid tiene una salida complicada en el campo de la Real. Y el Valencia contra el Atlético de Madrid, bueno, en principio el Valencia está muy flojo. Creo que el Atlético es bastante favorito. Además, juegan en el Wanda Metropolitano. Por lo tanto, el Atlético muy favorito. Y bueno, el Madrid veremos cómo responde delante de la Real, es uno de los mejores equipos de la Liga. Creo que es un equipo, un claro candidato a entrar en la Europa League, la Real Sociedad. Es un equipo que practica un fútbol muy bueno, muy vistoso también. Y veremos si puede rascar algo contra el Madrid. Dado las complicaciones que ha tenido el Madrid en este inicio de campaña, no sería de extrañar que quizás la Real pudiera coger algún empate o incluso alguna victoria. Bueno, veremos cómo se desempeña en el campo la Real Sociedad contra el Madrid y bueno, mucho ánimo para el Barça, para el partido contra el Girona. Analizaremos después del partido todo lo que se ha visto, analizaremos los jugadores, los mejores detalles del partido. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestra impresión en la caja de comentarios y seguimos hablando en próximos vídeos. Nos vemos, chao.